Hoy quiero hablaros de William Wallace, el corazón libre de Escocia, héroe nacional escocés. Fue un líder escocés de origen noble, pero humilde, que dirigió a su pueblo contra la ocupación y tiranía inglesa, a manos de su rey Eduardo I, apodado el martillo de los escoceses, o Longshan, piernas largas. Escocia quedó sin rey, debido a que su rey Alejandro III murió sin herederos. Ahí es cuando los clanes empezaron a pelear entre ellos, porque todos reclamaban su derecho al trono. Entre todos ellos, dos eran los que se consideraban legítimos sucesores al trono escocés. Ellos decían ser descendiente de un antiguo rey escocés llamado David I. Esos clanes eran los Ballion y los Bruce. Las guerras entre ellos dominaban todo el territorio, y mientras tanto, los ingleses esperaban y observaban, esperando llevarse un trozo del pastel. Ahí es donde nace nuestro personaje de hoy. Los historiadores no se ponen de acuerdo entre ellos. No saben las fechas exactas de su nacimiento, pero están entre el 1270 y 1272, en una pequeña localidad, Elderslie. Él era hijo de Malcolm y Margaret Wallace, el mediano de 3 hermanos, pero no sabemos muy bien si era el mediano, el mayor o el pequeño, porque no se encuentran muchos escritos referente a ello. El rey inglés Eduardo I decide apoyar a uno de los bandos, concretamente al de John Ballion, que dominaba el territorio donde nació Wallace, y quería ser elegido rey de Escocia. Los Bruce se sienten amenazados con el apoyo del rey inglés, y empiezan a formar un gran ejército para prepararse para la guerra. La gran guerra entre ellos. La familia Wallace está metida de por medio también en estos asuntos. El padre de Wallace y su hermano mayor participan en reuniones secretas y van participando también en menores escaramuzas. Y es en una de esas escaramuzas donde muere el padre, y su hermano mayor se convierte en el cabeza de familia y manda a William a una abadía. En esa época era normal que los hijos pequeños, como no heredaban, fueran a formar parte de las abadías, un clero religioso, donde coincide con su tío paterno Argyle, y de él se encarga. Lo instruye en francés, latín, clásicos, gaélico y militarmente, porque nadie pensaba que todo lo aprendido lo utilizaría para la guerra. Se cuenta que William fue de peregrinación con su tío a Roma, y de camino a Roma pasaron por Francia, la bella Francia, y William quedó totalmente enamorado de ese país. En esos años, Francia y Escocia eran aliados. Podemos pensar que era debido a que Francia y Inglaterra estaban en guerras continuamente. Y al igual que Escocia e Inglaterra, pues ya sabemos. El dicho era: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En el año 1292, John Ballion llega al trono escocés, apoyado de la mano de Eduardo I de Inglaterra. En aquel entonces, William se encontraba estudiando en Dundee, y es allí donde tiene su primer enfrentamiento con los ingleses. Esa ciudad era gobernada por un Lord Shelby, un inglés. Ese inglés tenía un hijo bastante arrogante y abusón de los escoceses. Un día se cruzó con Wallace en un callejón y junto con sus amigos empezaron a increparlo, a insultarlo e incluso llegando a la violencia contra él. Es ahí cuando Wallace arremete contra ellos y comienza una pelea que se salda con 3 muertes, la del hijo del gobernador y 2 de sus amigos. Posteriormente, Wallace emprende la huida y se refugia en las casas y en la casa de su tío. Su tío le incita a huir porque sabía que los ingleses lo encontrarían
y lo colgarían por sus delitos. Ahí es donde comienza la historia de William Wallace. Ahí es donde comienza su leyenda. Emprende la huida, refugiándose en los bosques, y en esa huida es donde encuentra a sus amigos, a los que formarán parte de su banda. Van uniéndose, comienzan a atacar a los ingleses en los caminos, robándolos, matándolos. Entran hasta en sus campamentos para robar sus armas y sus comidas. Los ingleses ponen precio a su cabeza, y la gente empieza a hablar de William y de sus hazañas. En uno de esos ataques, William es atrapado y condenado, pero logra escapar y agranda un poco más su leyenda. La noticia empieza a correr como la pólvora y la gente empieza a unirse en bandadas a la banda de William. La gente de Escocia, la gente del campo y pequeños pueblos empieza a ayudar a la banda. La nueva esperanza escocesa, sus guerrilleros, sus nuevos revolucionarios, y en torno a 1296, 4 o 5 años después del incidente de Wallace con el hijo del gobernador, el rey escocés John Balliol, ayudado por Eduardo I, está harto de sus impuestos, de los tan encarecidos impuestos que le cobra y le reclama el rey inglés, y sus constantes peticiones de tropas para enfrentar a sus enemigos franceses. Es ahí donde John Balliol entiende que cometió un gran error al dejarse ayudar por semejantes amandijas. Se rebela contra él, enfrentándolo, y los ingleses le dan una lección en la batalla de Dunbar en el año 1296, recibiendo una considerable derrota, donde el propio rey John Balliol es apresado, exiliado y humillado en público. Escocia vuelve a quedar sin rey y Wallace vuelve a su aldea, cansado de tanto combate y huyendo del precio a su cabeza. Es allí donde encuentra la paz, es allí donde encuentra el amor, es allí donde encuentra a su amada Morron. Eso sí, se casa con ella, pero se casa en secreto, debido a una ley, la norma establecida llamada la Prima Nocte, donde se ordenaba que los gobernantes de la zona tenían el derecho y el privilegio a yacer con la mujer que se casaba y forzarla a mantener relaciones. Es por eso que las parejas se casaban en secreto, para evitar esa ley. Se cuenta que fruto de esa unión nació una niña, pero no tenemos mucha información respecto a ello. La niña, no se sabe nada de ella. William logró formar una familia y crear un hogar. Pero los ingleses volvieron a aparecer. Los ingleses volvieron a aparecer de nuevo en su vida, y William fue reconocido y localizado por ellos. Y comenzaron otra vez una nueva persecución, y en esa persecución la mujer de Wallace fue apresada. No se sabe muy bien lo que hicieron con ella. Lo único que es que apareció degollada. William se llenó de odio y juró venganza contra los ingleses. Solo quería apagar el fuego de su interior, un fuego pues imposible de apagar. Las gentes acuden a ayudar a Wallace, y es ahí donde Wallace inicia una etapa brutal contra los ingleses. El odio de Wallace no tiene fin. Su crueldad contra ellos no conoce límites. Wallace ataca. Guarniciones, cuarteles, los reductos caen uno tras uno. Su leyenda va increciendo. Se extiende por todas las islas. Todos saben de él. Y se le siguen sumando fieles a su causa, para luchar por la libertad y expulsar a los ingleses de Escocia al grito de Alba Obrac, Escocia libre. Corre el año 1297, cuando los nobles escoceses se reúnen y pactan entre ellos que Wallace que podría liderarlos, que hay que seguirlo por el momento. Un noble, el noble Robert Bruce, 17º conde de Bruce, se une a las rebeliones escocesas.
Hay que saber que era el único legitimado para subir al trono escocés. Y Wallace lo sabía perfectamente y unieron sus fuerzas. Eduardo I, el sanguinario, no puede más con esta situación y manda a un poderoso ejército, comandado por John de Warren. Quiere eliminar por completo al ejército escocés y a su caudillo Wallace, la gran amenaza de Inglaterra en aquel entonces. Se estima que mandó un ejército formado por alrededor de entre 20.000 y 30.000 hombres, donde destacaban su gran caballería pesada, la élite inglesa, invicta hasta el momento, invicta. Pero en Stirling todo fue muy distinto. William sabía que si un gran ejército era mandado, debería pasar por Stirling, por su puente. El ejército de Wallace parte hacia Stirling con unos 10.000 hombres, 8.000, 10.000 hombres. No se sabe muy bien la fecha exacta, la cifra exacta. El ejército estaba formado por guerreros y por campesinos. Iban a enfrentar a todo un ejército profesional, a un ejército mejor preparado y de mayor número. Y es en el puente de Stirling donde se encuentran los dos de los ejércitos. John de Warren, al verse superior y confiado de su victoria, decide cruzar el estrecho. Y donde apenas cabían unos 5 hombres, unos 3 caballos. William Wallace envía a uno de sus hombres de confianza para que negocie con John de Warren, pero no llegan a un acuerdo, y John de Warren envía a 2 emisarios, mandando una contraoferta a Wallace, que este pues rechaza, e intenta ridiculizarlos para provocarlo, para pelear, que era lo que él quería verdaderamente. John de Warren entra en el trapo y manda a su ejército que ataque. Y cuando logra pasar casi la mitad de su ejército y la totalidad de su caballería, que era lo que él quería, su caballería, las cifras datan entre unos 300 y 500 jinetes. Más o menos. Era lo que formaban la caballería inglesa. Pues al cruzar, insuflaron un miedo en los cuerpos de los escoceses. El sonido que desprendía era ensordecedor, y el suelo temblaba como si fuera un terremoto. Pero en ese momento, cuando los escoceses temblaban de miedo, es cuando apareció su líder, William Wallace, montando su caballo, y comenzó a mirarlos a los hombres a las caras, uno a uno, mirándolos fijamente, y los arengó con tal grandeza que el miedo desapareció por completo y los ánimos aflorecieron al instante. Los ingleses, creyendo que ya tenían la superioridad total en el campo de batalla, inician un feroz ataque, un ataque total. A la voz de John de Warren manda el ataque total de su caballería, y Wallace pone en marcha su estrategia, esa por la que tanto había esperado, provocando a John de Warren. El ataque total de la caballería es repelido al completo por unas lanzas colocadas estratégicamente por Wallace y sus hombres. Ensartan a los jinetes, y los que no mueren atravesados quedan muy mal heridos, y en las brutales caídas son atravesados por las espadas de los escoceses. John de Warren no cree lo que está pasando, no cree lo que está viendo, no cree lo que está ocurriendo, y ordena a sus arqueros colocarse, pero demasiado tarde. William mandó a su caballería a que se escondieran, a que se refugiaran en un sitio donde no pudieran ser vistos. Y antes del enfrentamiento, en ese momento cuando William hace la señal y da la orden, la caballería escocesa, al mando de Andrew de Moray, entra en acción a tal velocidad que aceptan un brutal ataque que parte al ejército inglés en dos facciones. John de Warren se encuentra en un gran aprieto y ordena que avance el total de la otra mitad del ejército que queda en el otro lado del puente. Y cuando están cruzando el puente está por completo, está lleno a rebosar de ingleses. Este puente cede al peso. Tenemos que saber que en esos tiempos los puentes no eran de
de piedra, eran de madera. La derrota fue total. Los hombres que no murieron ahogados fueron atravesados por las lanzas y espadas escocesas. Y Wallace asestó una derrota total a John de Warren. Toda Escocia está convulsionada. Toda Escocia quedó extasiada con esta gran gesta. Todos aclaman a Wallace y le nombran Sir. Lo nombran caballero, nobleza. Wallace asume el cargo y llega a entablar negociaciones con otros países, pero poco después comandó un ejército contra la ciudad de York, logrando conquistarla. Tenemos que saber que de York era de donde partían las mayoría de las invasiones a Escocia y donde partían los suministros. Él sabía que era una ciudad estratégica en el norte de Inglaterra, matando a su propio gobernador, que era el sobrino de Eduardo I. Escocia veía cerca la libertad, y Robert de Bruce, que optaba al puesto de rey de Escocia, ya estaba harto de tantas batallas, y decidió traicionar a William Wallace. Decidió traicionarlo porque él quería ocupar el trono de Escocia. Eduardo I recurre al soborno para lograr su cometido. Quiere la cabeza de Wallace sí o sí. Y en ese abril de 1298, cuando las tropas inglesas al mando de Eduardo I y las tropas escocesas se enfrentan en el valle de Falkirk, Eduardo I sabía que Wallace era un buen estratega. Y se aplicó desde el principio. Vaya que se aplicó. Mandó primero a su caballería, que fue vencida con una gran efectividad. Pero los arqueros galeses infligieron un gran daño al ejército escocés. Con sus arcos de gran alcance, derribaron y mataron a la mayoría de los guerreros de Wallace. Wallace en ese momento fue traicionado por un gran número de nobles y la batalla estaba perdida. Los nobles retiraron a sus hombres del territorio y todos seguían a Robert Bruce. Robert Bruce era el que estaba desempeñado en ser el rey, y todos lo seguían a él. Lo seguían porque pensaban que nunca podrían vencer a los ingleses, y aceptaron oro y tierras en Inglaterra. Miles de escoceses son muertos en los campos de Falkirk. El ejército es masacrado y sin la ayuda de los nobles la batalla está perdida por completo. William Wallace logra escapar y permanece fugitivo hasta el año de agosto de 1305. William estuvo viajando en busca de ayuda en otros países, intentando formar un ejército, pero no la consiguió. Y en su regreso a Escocia, empieza a formar un ejército de escoceses, sin ayuda de nadie. Todos están de nuevo a su lado, pero un varón escocés de nombre John de Mendy traicionó a William Wallace, y en el lugar donde se iban a reunir, este hombre está apresado por los ingleses. Sí, es apresado y humillado. Lo sacan de la sala, lo desnudan. Primero lo desnudan y lo sacan completamente desnudo a la calle. Lo sacan de la sala, lo arrastran por los suelos y es atado por los talones a un caballo y lo arrastran por toda la ciudad. Posteriormente fue trasladado a Londres, donde esperó pacientemente su ejecución. Él sabía el destino que le esperaba. Tenemos que decir que su ejecución fue demasiado macabra, la verdad. Es que fue demasiado macabra, porque en esos tiempos a los traidores lo colgaban, le abrían las tripas y le cortaban la cabeza. Pero con él se enseñaron, con él fue más allá. Eduardo I quiso mandar un recado para todo aquel que decidiera seguir los pasos de Wallace. Esa era la muerte que se le daban a los traidores, y él quería dar un poco más. Él quería dar un mensaje mucho más fuerte. Entonces, William dijo que él nunca
Él nunca juró obedecer a dicho rey. No podían condenarlo como traidor. Él se consideraba escocés y él juró obediencia a la corona de Escocia. Wallace es colgado varias veces. Lo cuelgan, lo descuelgan, lo cuelgan, lo descuelgan. Justo lo bajaban cuando estaba a punto de ahogarse. Terrible, terrible. Lo atan de nuevo a un caballo, lo envuelven en cuero para no destrozarlo, y lo arrastran por toda la calle, dándole golpes por toda la calle de Londres. El pobre sufrió un castigo tremendo. Después lo ataron de manos y piernas y a varios caballos y empezaron a estirar los miembros de su cuerpo y destrozaron sus hombros, manos, piernas, lo rompieron todo. Y en última acción lo deciden tumbar en la mesa de tortura, le abren el estómago con él aún en vida, le sacan sus intestinos y lo queman en su cara. Él puede oler sus propios intestinos quemados. Y cuando le dicen que pida clemencia, él dice que no. Su corazón dice que no va a pedir clemencia. Ellos quieren que pidan la clemencia para darle la muerte rápida, para cortarle la cabeza y que se acabe. Y de su boca lo único que logra salir es una palabra. Desde lo más profundo de su corazón es libertad. Libertad. Él grita libertad. En ese instante William es decapitado y desmembrado. Su cabeza insertada en una lanza y colocada en lo alto del puente de Londres. Sus miembros se mostraron por separado en varias ciudades, en Newcastle, en Berwick, en Stirling y en Aberdeen, todas ellas para mandar un mensaje. Sus extremidades fueron repartidas por distintas partes de Gran Bretaña, para que sirviera de escarmiento, pero el efecto fue todo lo contrario. Logró convertir a Wallace en un mártir, en todo un héroe nacional, en toda una leyenda que traspasó todas las fronteras, llegando incluso hasta nuestros tiempos. Es ahí donde Robert de Bruce, arrepentido de su traición, inicia una revuelta otra vez, 6 meses después, escasos 6 meses de la muerte de Wallace, obteniendo algunas victorias, pero grandes derrotas, donde tiene que escapar, tiene que huir y vivir recluido en los pantanos. Hasta su vuelta, decide regresar, decide volver a intentarlo otra vez más. Él quería expulsar a los invasores ingleses de sus tierras. Y esta vez, alentado por el espíritu de William Wallace, allá por el año 1314, en los campos de Monenboom, los escoceses, con un ejército torno a los 8.000 hombres, enfrentó a los ingleses, que eran unos 20.000 hombres, derrotándolos definitivamente y logrando la tan añorada libertad, que perduró pues unos 3 siglos más. Tenemos que decir que Robert de Bruce también tuvo un papel muy importante en Escocia, y ese es un tema que quiero tocar más adelante. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y un gran abrazo.